Soliradio.com. Mitos, tabús o creencias que en ocasiones tenemos hacia ciertos temas y por ende no los tocamos. Te doy la bienvenida a Reconéctate. Mi nombre es Víctor Alvarado y una vez más te reconozco por estar aquí en el podcast escuchándonos. Un podcast diseñado para ti, creado para brindarte herramientas poderosas para que puedas retroalimentarte y crecer en todas las áreas de tu vida. Y precisamente el tema de hoy nos viene a romper con esas creencias limitantes, con esos tabús que podemos llegar a tener, ya que hablaremos de educación sexual. ¿La tienes? ¿La tuviste? ¿La deseas tener? Preguntas incómodas, ¿verdad? Para esto traemos una especialista, te comparto un poquito de ella. Ella es psicóloga de profesión, pero no solamente es cualquier psicóloga. Tiene un libro, es un bestseller. Obviamente es de sexología, tiene diplomados en sexología. Por supuesto, ella también, te comparto que tiene, además de esto, es neurospeaker, conferencista internacional, conductora de algunos programas de televisión a nivel nacional en México. También incluso tiene un posgrado en España, todo relacionado a la sexología. Pero qué mejor que nos platique ella un poquito más de su trayectoria y que hablaremos hoy de educación sexual. Le doy la bienvenida a Laura Cueva. Bienvenida a Reconéctate. ¿Cómo estás? Atrás que se oiga, producción. Que se escuche. Aparte con esta producción que tenemos, oye, que gracias por la invitación, un placer. Y sé que es un tema que puede inquietar. Bastante. Pero que bueno, desde mi propia historia, creo que muchos se van a identificar al saber que pues a mí tampoco nadie me habló de sexualidad. Yo no recibí información y me tocó estar en esa posición de que soy mamá y tenía que hablar de estos temas. Ya no se vale darle la vuelta. Yo creo que ya no se vale hoy decir, mejor me quedo callada y mejor volteo hacia otro lugar. Así. Y como que no pasa nada. Hoy yo creo que el momento histórico que estamos viviendo sí demanda que sí o sí se aborden estos temas. Nosotros como papás pues somos los responsables de transmitir el sistema de valores y creencias que queremos para nuestros hijos. Y me he topado con personas que dicen, no sé ni qué decir, ni cómo decir, y si soy yo la que le abre la puerta a la curiosidad, y si soy yo la que le da la idea. Y bueno, pues yo creo que esa historia personal de vida pues me llevó a prepararme. Salí del closet, así bromeo diciendo que claro. Salí del closet siendo mamá, donde pues tuve que ir a averiguar un poco más acerca de estos temas y que una vez que entré al mundo de la sexología me rediseñó, me reinventó y me transformó. Hay un parteaguas bien importante en mi vida como mujer, como mamá, como esposa, como hija, como amiga, como ser humano. Sí hay un antes y un después de la sexualidad, de la ciencia. Y bueno, pues aquí sigo, la verdad, disfrutando mucho y viviendo muy apasionada de esto, que bueno, fue el pretexto perfecto también para poder reencontrarme, para poder ser yo. Entonces, es padrísimo ser sexóloga. Oye, Laura, y aquí con todo lo que te escucho, digo, te veo tan emocionada que veo que lo disfrutas, percibo que lo disfrutas. Pero antes de educar, tuviste que educarte completamente en toda esta de la parte de la sexología, ¿cierto? Y muchos de mis talleres con papás o con adultos o con maestros, con personas que están acompañando a un niño, a un adolescente, pues siempre empiezo con la reflexión de cómo aprendiste de sexualidad, quién te habló de sexualidad, a qué edad viste estos temas de sexualidad, qué ha representado en tu vida, porque así como la vives es como la estás compartiendo. Y tal vez la estés viviendo desde la culpa, desde los prejuicios, desde el miedo, y así es como la estás compartiendo con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, con tus alumnos, con los demás. Entonces, sí es un trabajo, tuve que hacer un trabajo personal muy grande en relación a la sexualidad, romper con muchas de estas falsas creencias que me limitaban. Tú lo decías al inicio, somos aquello que pensamos, aquello que creemos, aquello que nos han enseñado. La sexualidad es una dimensión de nosotros los seres humanos,
pero se vive de manera muy personal. Entonces, involucra muchas áreas en la vida, es el eje central de nosotros como seres humanos y está influenciada por el momento histórico, la época en la que te estás desarrollando y viviendo, por la cultura, por la religión, por la política, por la geografía, por la familia, por la personalidad, por el estado de salud físico, involucra muchas cosas. Por eso lo complejo de poder hablar solamente por encimita. Creo que sí tenemos todos que echarnos un clavado y ver esta parte que forma indiscutiblemente nuestra esencia de seres humanos. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta el último día, y pensar que yo no tengo nada que ver con la sexualidad es no reconocer una parte de nosotros bien importante. Entonces sí, efectivamente, hice un trabajo personal, tuve que revisar muchas cosas y tuve que abrirme la posibilidad de aprender o de ver otras áreas. Creo que fue muy liberador cuando tú descubres estas dimensiones o estas partes de ti que a veces las tienes así ocultas o escondidas y que no quieres ver. Implica una responsabilidad, implica hacerte cargo, pero al final es muy liberador porque sabes exactamente quién eres. Y fíjate, es un tema tan interesante que lo mencionaste, hace un momento lo dije yo, tenemos miedo, tenemos tabús. Nadie nos enseña, nadie, digo, yo soy de la vieja escuela en la que yo estaba, recuerdo ahorita antes de entrar al aire, platicábamos tú y yo, podíamos estar en la casa toda la familia viendo una película o algo y salía una escena sexual y era como que incómodo. Se caía el control. Sí. ¿Quién le cambia? ¿Quién le cambia? Y ya nadie tenía el control y era como que todo el mundo se veía los ojos, todo el mundo incómodo. Hoy por hoy ya a lo mejor ya tenemos esta libertad de agarras el teléfono, porque antes no teníamos teléfonos, ¿no? A la mano o le cambias o buscas otra cosa que hacer. Por eso no tenemos esto que es educación sexual. Pero metiéndonos al tema, ¿qué es, Laura? ¿Qué es la educación sexual? Fíjate que me gustaría introducirnos un poquito a las estadísticas que tenemos en nuestro país como para poder dimensionar la importancia de la educación sexual y no verla solamente como un concepto, como una metodología, como una herramienta, sino para poder apreciar la importancia que es hablar de una parte tan esencial de nosotros los seres humanos. Lamentablemente, México ocupa el primer lugar en embarazos no deseados en adolescentes. Tan solo el año pasado, más de 350,000 embarazos en chavos, donde representa deserción escolar, donde representa que se van a terminar proyectos de vida, donde representan que se van a comenzar familias desde la violencia, desde desde no tener un proyecto que pueda llevarte. Somos el país número 1 en violencia de género. Seguimos siendo ese país donde más de 8 de cada 10 mujeres hemos experimentado la violencia en alguno de sus ámbitos, de sus rubros. Somos el país número 1 en producción de contenidos sexuales explícitos, en contenidos pornográficos. Y es simplemente horrible pensar que nuestros hijos, que nuestros niños, que nuestros adolescentes son ese producto que está en los cientos de miles de videos y contenidos en las redes sociales siendo explotados, usados, abusados, porque ningún niño a esa edad tiene la conciencia de poder aceptar o consentir pues estos abusos, estas prácticas. Somos el país número 1 en trata, y eso también pues es consecuencia pues de esta pornografía, sí, ¿no?, que estamos viviendo. Y creo que lejos de asustarnos y de decir, ay, es que qué horrible, pues es hacer la conciencia y la reflexión de que el camino hacia resolver estos problemas sociales y de salud es la educación. Es esa herramienta que nos va a poder ayudar a prevenir y a que nuestros hijos, nuestros niños y nuestros adolescentes tengan más pues armas, más oportunidad de lidiar con el entorno. La educación sexual tiene que ver mucho con el poder reconocer la necesidad de cada uno para aprender y desarrollar habilidades que les permitan vivir una sana sexualidad.
y encaminado a que queremos disfrutar de nuestra sexualidad de manera consciente, libre, responsable desde la salud, pues tendríamos que brindarles toda la información necesaria para que se pueda desarrollar esta parte y podamos vivirla de la mejor manera. Entonces, la educación sexual debería de abarcar todo aquello que se necesite para que tú, como una persona adulta, la puedas ejercer y que en cualquier etapa de tu vida puedas disfrutar y gozar de tu sexualidad. Entonces, en resumen, es el reconocer esta parte sexual de nosotros, ¿no? Porque a veces la ocultamos o la queremos como suprimir, como, ay, no, me da miedo hablar de sexo. Y ahorita empezabas hablando de mitos, de tabús, y yo creo que y falsas creencias, algo por lo que siempre pues caemos en el error es que pensar que sexualidad es sexo y que sexo es una práctica sexual y que esta práctica sexual tiene que ver con el coito. Entonces, pues de un concepto tan amplio que es la sexualidad, lo resumimos a tener una práctica sexual de penetración. Entonces, ya con eso, pues claro que a cualquiera le va a incomodar porque esto representa desnudez, porque esto representa pues un acto que es privado y que es íntimo. Entonces, yo creo que eso es lo importante de poder hablar de estos temas y de educar a los niños desde siempre en que reconozcan que la sexualidad abarca diferentes olones o elementos de tu identidad como persona. La sexualidad, y yo utilizo mucho un modelo para poderle explicar y que sea más sencillo para los niños, para los adolescentes, para los papás, para los adultos. Utilizo un modelo que se llama Modelos y Olones de la Sexualidad, que lo propuso el doctor Eusebio Rubio, todavía vive, es un especialista en la Ciudad de México que ha participado como presidente de la Asociación Mexicana de Salud Sexual, de la Federación, o sea, ha estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la salud sexual a nivel mundial. Y es mexicano y eso es padrísimo, claro, ¿no? Sentirnos orgullosos que a pesar de que pudiéramos tener una cultura tan conservadora, en el tema de la sexualidad hay áreas científicas que están buscando promover de una mejor manera este concepto. Y este modelo te ayuda a entender que la sexualidad tiene partes o elementos fundamentales. Lo forma la biología, claro, el cuerpo, se vive la sexualidad desde tu cuerpo biológico, pero también se vive la sexualidad desde tu identidad, quién eres como hombre y como mujer. Una mujer musulmana no vive la misma sexualidad que una mujer latina. Tiene que ver con tu manera de vincularte, de generar afectos, estos vínculos afectivos, esta posibilidad y capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos con otros, pues se va a vivir también dependiendo la época. Mi abuelita nunca hubiera pensado en el poliamor, ¿verdad? Ni en una relación abierta. Claro. Entonces, tiene que ver mucho con la manera de relacionarnos, con los conceptos de amor, con las habilidades que tenemos para expresar y comunicar. Y tiene que ver el cuarto elemento o el cuarto olón con el placer, con la erótica, un tema que también está cargado de mucho misterio, de culpa, de miedo, y el pensar que la sexualidad tiene que ver con el placer, pues le denota ya una carga moral muy grande, pero es que hoy sabemos que el placer es parte de nuestra salud y que si no vives desde el placer, pues entonces, ¿qué sentido de bienestar puedes comprender? La Organización Mundial de la Salud, el WAS, estos organismos mundiales, internacionales, desde el 2019 promovieron y proclamaron al placer sexual como parte fundamental de la salud. Entonces, ¿por qué no reconocer al placer y por qué seguimos viviéndonos desde el dolor, desde la culpa, desde la carencia, desde el miedo? Porque pues en nuestra cultura latina, nosotros como mexicanos, pues le aplaudimos o le damos más valor al que sufre, al que la está pasando mal, cuando quien está viviendo desde el placer, desde el gozo, desde el disfrute, desde la salud integral, mental, física, sexual, pues debería ser el que se le reconoce, decir que está chambeando en todo lo que le toca pues para vivir bien, ¿no? Para vivir en bienestar. Entonces, pues estos elementos me ayudan mucho a darle las herramientas necesarias a los niños, adolescentes, a los adultos para que al final puedan vivir bien su sexualidad. Qué interesante. Ahorita me viene una pregunta. De todo esto,
¿qué es lo que más nos limita a los seres humanos, hablando en el tema latino o en los mexicanos, vaya a hablar de sexualidad? Porque ahorita mencionaste sexualidad y sexo, cosas distintas, que muchos seguramente lo enlazábamos como si fuera uno solo y nos daba miedo. Esa pudiera ser una razón, tal vez, el que enlacemos el sexo con la sexualidad. Ya nos dijiste que no es lo mismo. Obviamente hay un vínculo, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más limita a la gente para tocar temas de educación sexual ahora? Las creencias religiosas. En el último censo, el INEGI presentó que somos alrededor de 76, 77% de la población practicamos una religión muy específica y esta religión o esta religiosidad, esta iglesia, ha sido el encargado de la educación en nuestro país por mucho tiempo. Existen movimientos ultraconservadores en nuestro país que están buscando quitar de nuestra Constitución el derecho a una educación sexual. El artículo 3 desde hace 2 sexenios se modificó y se cambió a que la educación no solamente tiene que ser gratuita, laica y basada en la ciencia en nuestro país, sino que tiene que incluir también la educación sexual. Es explícito. Así viene en el código, en el tercer artículo de nuestra Constitución. Dice, ¿por qué? Porque hoy vemos que hay muchos problemas sociales a consecuencia de esta falta de educación. Y entonces, pues existen muchos movimientos. Siempre ha estado la idea nuevamente de pensar en el sexo como algo culposo, como si fuera el pecado, y donde solamente quien ejerce una práctica sexual debe de estar bajo los lineamientos y la doctrina de estar casado y bien casado, y solamente una familia, una pareja monógama, y en fin, todo esto tiene que ver con una creencia religiosa, y creo que si tú comparas a países o a culturas y revisas cuál es la influencia religiosa en sus lugares, te darás cuenta que aquellos que tienen menor influencia religiosa tienen menos problemas en relación a los temas de la sexualidad. Y no es que vivamos en el libertinaje o que vivan en el libertinaje, sino que son más conscientes de lo que humanamente implica la sexualidad. Entonces, pues existe el PIN parental en nuestro país, que es un movimiento de papás que están yendo al Congreso a decir, quita el derecho quita la educación sexual de la Constitución, porque esa me toca a mí. Yo soy el papá y el que debería de hablar de estos temas. Y estaría bien siempre y cuando los papás realmente lo abordaran. Claro. Pero la verdad es que los papás no hablamos de sexualidad. ¿Quién nos habló de sexualidad? O sea, en mi casa, cuando yo llegué a decirle a mi mamá que ya partió, que ya no está con nosotros, y en su momento que pues todavía vivía, y llegué y le dije, oye mami, es que pues voy a estudiar sexualidad. Y mi mamá como que volteaba y me veía y como que no entendía de qué estaba hablando, un taller. No, mamá, me voy a la Ciudad de México y voy a estudiar, y están mis niños chiquitos, y es un proyecto que personal, que va a involucrar, por supuesto, la dinámica de familia, pero está mi marido ahí atrás de mí apoyándome, y pues me voy a estudiar. Ay, hija, voy a decir que eres psicóloga. No, mamá, no soy psicóloga. En ese momento no me estoy formando, me estoy formando desde la sexualidad. Voy a ser sexóloga. Y claro que a mi mami ya no le tocó ver todo lo que he logrado y lo que he hecho, y la referente, el profesional que ha sido referente en estos temas en la ciudad, y seguramente se siente muy orgullosa de quién soy yo, pero en su momento le incomodó. Dijo, es que hija, imagínate lo que van a decir de ti. Y yo, ¿qué van a decir de mí? Pues si soy sexóloga, claro. O sea, eso no habla ni que me estoy vendiendo mi cuerpo ni nada, porque luego entra eso. Empecé a estudiar la ciencia, la sexología, de verdad que les digo, no leí Las sombras de Grey y salgo a hablar. O sea, soy un profesional que tiene maestrías, que tiene diplomados, que se ha formado, que ha estudiado mucho, que se ha preparado para hablar de este tema. Soy un experto en el tema porque me ha costado mucho tiempo estar involucrada en ello, y sin embargo la gente lo primero que piensa al presentarme como sexóloga es que vendo juguetes sexuales, es que pues voy a hablar de manera divertida, vulgar, en doble sentido. Claro.
Y llegan y me preguntan, ¿pero estás casada? Y eso qué tiene que ver con mi profesión, por el tabú tan grande, por los prejuicios tan grandes, por la culpa que se genera el simplemente pensar en la sexualidad. Y tú ahorita decías, pues es que si el sexo que no es lo mismo, no es lo mismo. El sexo es toda la anatomía biológica o las características biológicas de una persona que te da desde esa anatomía si eres macho o hembra. Eso es el sexo. Y cuando nosotros llenamos los papeles, sexo, los documentos, dice sexo, pues claro, tú le dices hombre o mujer. Algunos bromearemos y diremos una vez a la semana, ¿va? Porque así lo relacionamos. Y por eso las dificultades de ejercer la sexualidad de una manera plena, porque entonces vienen todavía muchos tabús en relación al sexo. Lo primero que me preguntan las parejas, oye, ¿cuánto sexo está bien tener a la semana? Y yo, pues no sé cuánto está bien para ti, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Volvemos a que tiene mucho que ver el tabú, el secreto, el silencio. Acabo de salir de un baneo en mis redes sociales, donde constantemente tengo que volver a iniciar comunidades porque las redes sociales o los algoritmos no reconocen quién es un profesional de la salud sexual y quién está hablando desde el morbo y desde una situación que complique y que sea. Es una línea muy delgada. Entonces yo no puedo utilizar palabras ni pene, ni vagina, ni sexo, ni placer. También es una palabra que está muy baneada en las redes sociales. Productor, ahorita cuando vayas a poner la descripción, pues ahí le vamos a tener que cambiar las palabras, porque desafortunadamente pues no tenemos una guía y se vuelve muy complicado. Sí, fíjate que ahorita con todo lo que me mencionas, vaya, a todos nos ha pasado, definitivamente a todos nos ha pasado que enlazamos la sexualidad con la práctica sexual. Sí, en su momento a mí también me llegó a pasar y aplicaba la misma, ¿no? Sexo, hombre, mujer, masculino, femenino. O sea, creo que tenemos un tabú muy, muy, muy inclinado a esta parte de que la educación sexual, pues, es la práctica sexual. No solamente el sexo que nos define biológicamente, sino la práctica sexual. Entonces, esto a raíz de toda la cultura religiosa que podemos llegar a tener y la mala costumbre, ¿no? De alguna manera, en no buscar, no informarse y creer que en este caso la escuela o la religión nos va a educar en ese sentido cuando pues por supuesto que no está tan acostumbrado a hacerse. Ese pudiera ser un punto también, Laura, de que no podemos o no nos arriesgamos a buscar. Tú en tu caso tuviste dudas. En tu caso dijiste, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Voy a tener hijos, voy a ser mayores, tengo dudas sobre mí seguramente, voy y me educo. Encontraste seguramente muchas respuestas que hoy nos vienes a compartir. Pero a partir de ahí ya te abriste un poquito más y te diste cuenta de muchas cosas que te aseguro que muchos que nos están viendo o escuchando, pues tenemos como que el bloqueo de, anda, ya están hablando ahí en el podcast de sexo. No, señora, no estamos hablando de sexo. Tráigase a su hijo y escuchen el podcast juntos. Porque a veces es como que no, hijo, vete para allá. Hija, vete para allá. O mamá, no, mamá, déjame estar aquí, mamá, yo lo estoy escuchando solo. No lo podemos hacer en familia. Es complicado. Claro, incomoda y es que tenemos que romper y reconocer qué es lo que se necesita hoy. No vivimos la misma sexualidad que nuestros abuelos. ¿Por qué pretender que nuestros hijos van a vivir lo mismo que vivimos nosotros? Estamos en una época diferente. Yo crecí sin redes sociales, sin internet, entonces sin correo electrónico, o sea, sin nada, sin WhatsApp y sobreviví, ¿verdad? Pero hoy, pues el momento necesita cosas diferentes. Hoy sí estamos en un mundo global. Yo creo que con el internet realmente estamos en un mundo donde se están conociendo otras culturas, claro, otras maneras de pensar, y eso involucra pues estar preparado. Y sí, nosotros como papás podemos inculcar este sistema de valores que queremos. Y fíjate, hace poco me decían unos papás, híjole, Laura, es que ve cómo está el concepto de amor allá afuera, el de pareja, ya no es como era antes, y que digo, ¿sabes tú
que la primer persona que muestra el concepto de amor y que muestra el concepto de pareja eres tú como mamá y como papá. ¿Cómo estás viviendo tu relación de pareja? Porque estamos arrastrando muchas cosas sin resolver como seres humanos, como mamás, como papás, y no nos hemos hecho cargo. Y le dejamos la responsabilidad a este mundo loco. Exacto. De que críe y que enseñe y que muestre las cosas a nuestros hijos. No es que no tenga preocupación de lo que está pasando allá afuera, pero no puedo dejarles a ellos la responsabilidad de yo hablarles de conceptos como amor, como intimidad, como placer, como relaciones o vínculos sanos. Sí, soy yo la que a través de mi propia vivencia le voy a mostrar un mundo a mis hijos. Entonces creo que sí tenemos los papás una gran responsabilidad, una gran chamba de resolver nuestras cosas. Si tú nunca hablaste de sexualidad, si nunca te hablaron de sexualidad, pues es momento que averigües, que te metas a un taller, que leas un libro, que escuches un podcast, que te informes para que puedas abordar, para que puedas verbalizar, para que puedas decir aquellas palabras que te cuestan tanto decir y que entonces puedas naturalizar una parte tan esencial de nosotros los seres humanos que es la sexualidad. Y esa es una duda que seguramente muchos pudiéramos tener. Soy papá, tengo hijos que están por entrar a la adolescencia, me van a preguntar, o tal vez ya vieron en los libros de texto algo del tema sexual, ¿no? Simplemente la parte biológica. O yo soy adolescente y tengo curiosidad. Son dos puntos diferentes. ¿Cómo me puedo acercar yo a mis hijos, yo que soy papá, cómo me puedo acercar a mis hijos y tocar este tipo de temas? Y si soy adolescente, ¿dónde puedo, o lo recomendable sería el especialista o ir directamente con papá o con mamá, y cómo puedo preguntarles? Ojalá que los papás nos volviéramos la fuente de información más confiable para nuestros hijos, y no lo somos. Más del 70% primero busca en internet antes que preguntarle a los papás. ¿Y qué necesito para que mi hijo se acerque y me pregunte? Generar confianza, estrechar un vínculo, tener una comunicación asertiva. Y la educación sexual se da desde siempre, ¿eh? Desde que son bebés, desde ese momento nosotros podemos influir en la construcción de la sexualidad. Porque ahorita te decía que todos vivimos una sexualidad diferente, desde nuestra personalidad, claro, desde nuestro entorno familiar. Entonces, cuando se forma la personalidad, cuando se forma la identidad, cuando nuestros hijos empiezan a relacionarse con ellos mismos, pues es cuando podemos influir todavía de una manera importante en la construcción de la sexualidad. Hablar sin tabú, no es su cosita, no es su pirrín, es su vulva, su vagina o su pene. Entonces, desde pequeños nosotros podemos introducir un lenguaje apropiado para que entonces se naturalice el cuerpo. Por ejemplo, yo tengo que saber qué pasa en cada etapa de la vida para que pueda estar más atenta. Entonces, la educación sexual se da desde siempre, desde pequeños, desde que introducimos el lenguaje. Esa es la primera manera nosotros de educar, desde que se está introduciendo el lenguaje para poder hablar adecuadamente del cuerpo. Desde que validamos las sensaciones y las emociones de los hijos. Entre los 2 y los 3 años se empieza a controlar esfínteres. Los niños empiezan a avisar para ir al baño. Imagínate la huella que se marca en los seres humanos cuando tú le enseñas a ir al baño, pero le dices que eso está sucio, que se deje ahí, que no se toque, que es prohibido, bajas la voz, ni siquiera le dices. Ahí estás dejando un significado bien importante y ahí los niños aprenden a apreciarse y a relacionarse desde algo positivo con su propio cuerpo, porque no hay nada terrible con nuestro cuerpo. Siendo adultos, yo en terapia veo mujeres que tienen vergüenza, que no reconocen, que tienen un amor propio bien bajo, que están esperando la validación de afuera cuando esta debe de ser de nosotros mismos, claro, ¿no? La resignificación del cuerpo es uno de los temas que más veo en consulta y que pudiera ser muy diferente si desde temprana edad yo le enseño a respetar y amar su cuerpo, porque pues es nuestro templo sagrado y está bien. A partir de los 2 años nosotros podemos ayudar a enseñar el consentimiento, porque en la adolescencia y en la vida adulta va a ser aquello que me va a permitir poner límites. Hoy vivimos
en la violencia. Los chavos están viviendo relaciones muy violentas, de abuso psicológico, social, el bullying, muchas cosas. Tengo yo que enseñarle a poner límites. Y la parte sexual, pues es algo que lejos de ser un elemento que nos potencializa la vida, hoy es el riesgo más grande de muchos de nosotros, el tema sexual. Entonces, si tú le enseñas el consentimiento a través de técnicas muy sencillas, como que pueda elegir entre una prenda y otra, el que su voz cuente, el que tú puedas validar a tu hijo o a tu hija lo que está sintiendo y que a la hora de expresarlo encuentre la reafirmación de su mamá, de su papá, de su cuidador, pues estás dejando una huella bien importante. Entonces, híjole, Laura, pero tú porque eres especialista te sabes todo eso. Sí, claro. Pues entonces tenemos que leer. Entonces tenemos que ir a talleres, tenemos que ir a conferencias y es súper triste cuando a veces me invitan a dar pláticas a escuela para padres, a escuelas, a colegios, y cuando son temas de sexualidad de repente no van los papás. O llegan diciendo, ay, no, es que ya van a venir a hablar de sexo. Entonces, pues al final no me estoy haciendo cargo de esta crianza, esta educación y no estoy aprendiendo la importancia de poder hablar. Si los niños entran a la pubertad entre los 10 años, los varones, y las niñas a los 8 años, tú deberías ya de haber hablado de todos los cambios físicos que van a pasar en el cuerpo. Entonces, te tienes que anticipar, tienes que llegar antes. Más vale antes que tarde, El control de los dispositivos electrónicos. La UNICEF and Save Children reportó que tras la pandemia, la edad promedio de toparse con la pornografía, a lo mejor no la están buscando, antes de la pandemia era entre los 11 y los 13 años. Después de la pandemia es a partir de los 6 años. Wow. Es terrible que un niño de 6 años vea contenidos explícitos cuando nadie le ha hablado de relaciones sexuales, del cuerpo, no tiene la menor idea, y entonces va a generar una estimulación y entonces va a generar una confusión. Sí tenemos que hablar de esos temas, sí tenemos que ser muy claros en el uso de dispositivos electrónicos, en hacernos responsables del control parental. Se llega a la adolescencia, pues es el momento de hablar de los vínculos, del noviazgo, de las relaciones, de la amistad, de hablar de prácticas sexuales, de relaciones sexuales, hablar de métodos anticonceptivos, de planificación familiar. Tú quieres que tu hijo considere o tome en cuenta y se responsabilice de su sexualidad, motívalo a tener proyectos de vida. Porque entonces va a tener claro qué es lo que quiere en la vida y no lo va a sorprender y va a poder elegir. Pero si tú no lo preparas, si tú no le enseñas, si tú no lo motivas, si tú no lo armas para que vaya y afronte las presiones sociales, el tema del alcohol, el tema de que pues a poco no le vas a entrar y a poco no tienes novia. Sí, claro. Entonces, pues los estamos mandando ahí a la vida sin enseñarles nada. Sin herramientas para protegerse. Sin herramientas. Pero si tú misma como mujer te sientes frustrada, nunca has experimentado el placer sexual, si te sientes usada, si te sientes violentada, si tú no conoces tu cuerpo, si te da vergüenza, no puedes hablar de manera positiva. No, es complicado. Y fíjate, ahorita mencionaste varias cosas. La primera fue, ahora sí que meter el vocabulario como tal. Yo diría hablar las cosas como son, sin ser ofensivos, sin ser vulgares, por supuesto, no en mencionar, mira, este es tu pene, estos son tus senos, o sea, empezarle a decir al niño, digo, cuando está empezando a pasar esa etapa de adolescencia, las cosas como son. Hay que cuidar las redes sociales, hay que cuidar todo el internet, todo lo que ven. Yo estoy en contra de que un niño de 6 años tenga un aparato electrónico, digo, esa es mi percepción, ¿verdad? Obviamente sé que a veces en ocasiones por la escuela y demás son cosas ya pues necesarias, pero sí es importante el que cuidemos qué es lo que están viendo. Porque entonces o los educamos nosotros como papás o los educa alguien más. Y yo ahí, hablando sobre este mundo digital, siempre les digo, tú no le soltarías tu coche a tu hijo sin haberle enseñado a manejar. Tú no le soltarías tu coche a tu hijo sin asegurarte que cuente con todos los dispositivos de seguridad como el cinturón, que traiga las llantas bien. Tú no le sueltas el coche a tu hijo sin una licencia. Tú no le sueltas tu coche a tu hijo sin enseñarle sobre vialidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué si le sueltas un dispositivo electrónico sin enseñarlo a navegar y a conducirse por un mundo digital que está también
lleno de riesgos. Bastantes. Y que puedes aprovecharlo de buena manera. Y porque cuando le enseñas a conducir, primero te aseguras que tenga la edad, la estatura, la habilidad, la destreza, que sepa qué hacer en ciertas situaciones, que se pueda responsabilizar de aquellos actos. Por eso ya tiene una licencia, ¿no? Se pueda responsabilizar y tiene 12 años y a lo mejor tu chamaco está grande y alcanza el volante y vas a decir, pues no te lo voy a soltar porque si llega a pasar algo, pues no tienes licencia, el seguro no me paga, las broncas que me voy a meter. Y entonces, porque si lo hacemos con otros aparatos que también te provocan y vas a decir, bueno, pero no va a matar a nadie. Híjole, pero es que hoy hay conceptos tan graves como el doxing, el grooming, el sexting, como los riesgos que hemos visto hace algún tiempo, hace poco, este año 2024, pues estuvieron en el Congreso todos los dueños de las plataformas digitales, ¿no? O sea, de Meta, o sea, los de Facebook, los de TikTok, todo, y decían, ve todo lo que ha pasado ahora con los jóvenes por estar utilizando el Internet. Y ellos decían, claro, es que soy bien claro, no puedes utilizar redes sociales un menor de 13 años, un menor de 15 años. Esto es no, pero entonces tú le tienes que tener mayores candados. ¿Qué mejor candado que nosotros, quien compramos y le damos aparte? Porque luego le sueltas un cochecito no de lujo, dices, ve aprendiendo con ¿verdad? Con el más viejito de la casa. Échalo a perder. Echa a perder primero Y hoy ves a chavitos que traen unas tecnologías que dices tú, wow, o sea, y con un acceso a navegar ilimitado en Internet, sin controles parentales. Yo creo que hoy ya no se vale decir, yo no le sé como papá, como abuelo, decir, yo eso no le sé, no es de mí. No, pues él ya sabrá, ya nacen con el chip. No nacen con el chip. Pero si desde el año y medio le sueltas una pantalla, pues se va a familiarizar, rápido. Por supuesto. Sí, claro, fíjate. Y eso me recuerda una entrevista que escuché y vi con el presidente de TikTok, el dueño de TikTok, donde él decía, mis hijos no tienen TikTok. Adolescentes de 12, 13 años. Y le preguntaban que por qué. Es que ahí hay contenido que ellos no deben de ver y no tienen por qué tener al alcance contenido que no deben de ver. Entonces, papás, tomemos en cuenta esto porque hace un momento lo mencioné, o los educamos nosotros o los educa alguien más. Y a veces en ocasiones, Laura, nos quejamos de, es que ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Bueno, entonces, ¿dónde estuve yo? No nos podemos quejar de las futuras generaciones cuando nosotros como adultos pues no estamos haciendo nada. No ponemos ciertos límites o no simplemente orientamos. Porque como tú mencionabas, oye, qué padre que tuviéramos ese vínculo de hijo-papá y llegar a preguntarle y que papá tuviera toda la sabiduría para decir, hijo, esto es esto y esto y esto. No la tenemos. Pero podemos tener la apertura, Laura. Decir, ¿sabes qué, hijo? No lo sé. Vamos a buscar con quién. Y llegamos con alguien como tú, con la preparación que tienes, que nos educas, pero tener la mente abierta. Porque obviamente para este tipo de temas pues no tenemos siempre la mentalidad abierta y vamos a decir, no, hijo, no, velo por ahí. O pregúntale a Siri, pregúntale a Google. No podemos hacer esto, Laura. Definitivamente. ¿Cómo puedo abrir yo mi mente? O definitivamente es algo personal. Digo, sería como una recomendación para los papás. Porque de alguna manera tenemos que empezar... con todo esto de la educación tenemos que empezar a abrir nuestra mente. ¿Hay algo que nos pudieras recomendar para abrirnos un poquito a este tipo de temas? Yo creo que sí hay que abrir la mente, pero sobre todo el corazón. Creo que nos tenemos que sensibilizar a que queremos que nuestros hijos vivan de la mejor manera y sean felices. Yo he tenido a papás en consulta diciendo, Laura, pero es que como la orientación sexual... A ver, dejemos a un lado la orientación sexual o la identidad de género y vamos a pensar en la felicidad, en el bienestar, en la salud de tu hijo, qué es lo que tú vas a ponderar, qué es lo que tú quieres para tu hijo. Entonces ya desde ahí, pues ellos van generando también un proyecto de crianza, un proyecto de familia. Vamos como papás al día sobreviviendo y tratando que las cosas se vayan resolviendo. Soy planificadora familiar, ojalá hubiera muchos planificadores familiares en nuestro país, porque entonces pensaríamos en qué es lo que sigue, en las etapas, nos anticiparíamos, tendríamos un proyecto, tendríamos una meta, tendríamos un objetivo.
haz tu propio proyecto de crianza, establece qué es lo que quieres para tu hijo, para que esa sea la guía que tú tengas para formarlo y acompañarlo. Yo quiero que goce de salud, a mí no me gustaría que le rompieran el corazón, yo no quiero que tenga infecciones de transmisión sexual, no me gustaría que se embarazara en la adolescencia, yo no quisiera que viviera o que tuviera una autoestima baja, a mí me gustaría que tuviera la confianza para acercarse a mí, o sea, y empieza a escribir todo eso. ¿Qué requieres tú para que estas cosas se vayan dando? Y lo más probable es que vas a requerir aprender, vas a requerir echarle un vistazo a tu propia historia para resolver también cosas. Fíjate, tuve un taller de papás y me toca que haya médicos. Cualquiera va a decir, un doctor va a ir a un taller de sexualidad. Le digo, pues que la biología es una cosa y la sexualidad pues incluye muchos más aspectos de la vida. No solamente tiene que ver con la menstruación o la eyaculación, hay que hablar de muchas más cosas. Entonces estaba este papá que era médico y que cuando estuvimos hablando diferentes olones y que llegamos al tema de la identidad de género, donde hay muchas dudas con los chavos y con los papás y cómo sé que es verdad que no sabe y es que la moda y ahora todo el mundo quiere ser bisexual, ni siquiera entendemos a qué se refiere la orientación sexual, pero estamos muy enojados con este tema. Y él llegaba y decía, soy médico, soy un profesional de la salud y me cuesta mucho trabajo y me cuesta mucho relacionarme con una persona gay u homosexual. Entonces, cuando revisamos la historia sexual, él pudo reconocer que en su infancia su mejor amigo era lamentablemente el jotito de la cuadra. Él perdió a su mejor amigo por la orientación sexual, por la homosexualidad, y había un resentimiento con esta etiqueta porque le habían arrebatado en su infancia a su amigo. Entonces, en ese momento reflexionó y se pudo dar cuenta que esta relación con la homosexualidad viene de su propia historia. De decir, ¿sabes qué? No era la homosexualidad, sino era la cultura y la educación de este entorno que hizo que yo me tuviera que alejar de mi amigo. Mis papás que me prohibieron su amistad. Los mismos compañeros y vecinos de la cuadra que lo humillaban y que yo a mi edad no podía hacer nada y que tuve que también que bullearlo. Qué historia, ¿no? Esto tiene que ver cómo creciste y en qué entorno creciste. Y en ese momento se sintió liberado. Esto no significa que la entienda la homosexualidad, no es su expertise, eso déjaselo a quienes nos dedicamos a estos temas, pero por lo menos lo vive desde un lugar diferente, con más respeto, con más empatía, y entonces va a decir, bueno, empiezo a abordar estos temas, tanto que me cuesta, por lo menos ya no voy a juzgar, por lo menos, aunque no logre todavía comprender de dónde viene la atracción y el gusto y todo, por lo menos hoy me abro a la posibilidad de ser más empático, sonoro, de ser más respetuoso. Y la sexualidad requiere de mucho respeto hacia los demás y hacia la vida, porque se vuelve tan diversa. Cada uno tenemos una manera de apreciar la vida, de sentirla, de experimentarla. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho a sensibilizar a los padres, a no darle la vuelta, a no juzgar, a afrontar y a resolver también sus propias cosas. Fíjate, ahorita mencionas afrontarlas de frente. Yo siempre he dicho, si tienes dudas, pregunta. Tenemos miedo a veces a la respuesta. Los papás son bien inteligentes. Yo recuerdo a mis papás, que les mando un beso y un abrazo. Como todos, ¿no? Tuve mi historia, tengo mi historia, pero yo recuerdo que nunca se atrevieron a preguntarme ciertas cosas. Pero algo en mí me decían, mi mamá sabe, mi mamá me conoce, sabe que yo estoy haciendo esto y esto y esto, pero no me dice. No se atrevía a preguntarme. Después lo confirmó porque yo me atreví, abrí mi corazón, como mencionabas hace un momento, y dije, bueno, yo dejo mis cosas, dejé de hacer lo que hacía y me atreví a decirle, ¿sabes qué? Yo hice esto y esto y esto. Y mi mamá, ya lo sabía. No nos atrevemos a enfrentar las cosas en ese momento por miedo, por tabús, porque no sabemos qué responder, porque tú mencionabas hace un momento, ¿y ahora qué le digo? Papás, a veces no tenemos nada que decir, a veces no sabemos cómo decirlo. Reaccionamos de maneras distintas. Siempre he dicho, si tienes alguna duda, pregunta. Hijo, ¿te drogas? ¿Estás alcoholizándote?
Oye, ¿ya tuviste tu primera relación sexual? Pero, mamá, tengo 15 años. ¿Ya la tuviste? Porque pues ahorita el promedio cuando inician desafortunadamente es muy pequeño, ¿no? 12, 13 años. Imagínate, wow, es impresionante. Entonces que yo le pregunte a mi hija de 15 años si ya tuvo su primera relación sexual, pues no tendría que ser tan descabellado, porque es posible. Entonces tenemos que aventarnos un poquito a eso. Y para eso tú nos traes ciertas educaciones. Tienes un libro. Cuéntanos un poquito de este libro, porque ahorita mencionamos que es un bestseller. Wow, no cualquiera, Laura. Felicidades. Gracias. Y estoy de aniversario, 4 años de la publicación. La primera edición, la primera publicación salió en el 2020. Y bueno, pues ahorita estoy de aniversario, el 4º año del libro. El diario de Cayetana, ¿qué está pasando conmigo? Fue un libro que representaba un proyecto educativo con el que me titulé hace un tiempo. Lleva un estudio, metodología, referencias, bibliografías, encuestas. Me puse a buscar cuáles eran los problemas más grandes en nuestro país a consecuencia de la falta de educación sexual, y de ahí, cuando reconocí los problemas, decidí transformarlos en un cuento. Entonces el libro relata la historia de una niña de 12 años que inicia la adolescencia, y que la adolescencia sin un montón de preguntas sin contestar, claro. Y el personaje curioso, sensible, pues se aventura a este mundo de incógnitas que tiene para ella, acompañada de sus papás, con una historia de familia, pues poco tradicional a lo que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que nos permite ver que al final una familia es aquella que quiere ser formada por los miembros que quieren estar en esta familia desde el respeto y desde el amor. Entonces ella vive diferentes situaciones que reflejan la falta de educación sexual en el entorno, pero que sus papás llegan a resolver y estar ahí pendientes. Entonces cada capítulo es el relato, el cuento de una situación, y la acompaño tras el capítulo con información que les va a servir a los papás, que va a ser guía, que va a haber conceptos muy específicos como grooming, como doxing, como cuáles son estos cambios físicos de los que yo le debería hablar a mi hija en la pubertad, a mi hijo en la pubertad, pues viene enlistado cuáles son los cambios, habla de emociones, habla de la adopción, habla de los riesgos del internet, habla de muchas cosas. Y que, bueno, pues al final es una herramienta más. No es el único libro de sexualidad que deberíamos de tener, pero por lo menos es una gran alternativa, claro, para tenerlo, para leerlo con nuestros hijos, y para poder empezar a familiarizarnos con conceptos, con ideas, con maneras de poder abordar un tema que nos puede resultar de vergüenza, de incomodidad, pero que una vez que te entras a él y que lo vas tú resolviendo, pues se vuelve muy sencillo. La verdad es que no es complicado. Un libro que lo pueden encontrar en mis redes sociales, en mi página web www.lauracuevasexóloga.com, en diferentes librerías en México, y que bueno, pues está disponible acompañado también de artículos que voy constantemente ofreciéndoles a los papás en tema de sexualidad, en educación sexual, en crianza, pero también le escribo mucho a la mujer adulta, a las parejas, porque desde ahí, desde ese ejercicio de la sexualidad es como lo estamos acompañando a nuestros hijos. Creo que el ser terapeuta también me ha permitido ver cómo un adulto vive su sexualidad y todas las carencias que tuvo a lo largo de su vida, para entonces ir a hacer una estrategia educativa y llegar a decirles, oye, si los adultos están viviendo estas situaciones porque nadie llegó a tiempo a hablarla. Entonces creo que eso también enriquece mucho mi proyecto profesional, porque puedo hacer estrategias educativas viendo la necesidad de los adultos que están ahora. Sí, porque ahorita mencionaste lo que es la planificación familiar, entonces si no supimos de esto, por supuesto que nunca vamos a tener un resultado agradable. Entonces, esto lo puede leer papá, mamá con hijos. Sí, es un libro que está escrito pensado en la pubertad, a partir de los 8 años en las niñas, de los 10 años en los varones, hasta los 16 años. Las ilustraciones, la ilustradora que me pudo recrear esta
imagen, este personaje que lo tuve en mi mente, pero sobre todo en mi corazón, fue una compañera de mi hijo el mayor. A los 16 años dibujó a Cayetana y fue increíble. Esa idea que yo le decía, pues la pudo plasmar. Entonces es un personaje que trata de ir conectando con la gente. Entonces estoy segura que tras leer el cuento, pues te puedes reflejar en alguna de las situaciones, y aunque la ilustración está muy encaminada a las niñas, la educación sexual no tiene género. Sí, la ilustración pues es una niña, el libro pues cuenta del diario de Cayetana, pero habla también de todo lo que les pasa a los niños. Y fíjate, mi editora, cuando yo le presentaba lo que escribía y me revisaba y todo, me decía, Laura, pero ¿por qué explicas tantas cosas de los niños si es un libro que yo le regalaría a mi sobrina, o sea, a una niña? Digo, pues es que este sesgo en la educación no debe de existir. No podemos educar a las niñas de una manera diferente a como educamos a los niños. La educación no tiene género, la educación tiene que ser universal y para todos. Sí, no puede ser que un hombre no sepa de menstruación. No puede ser que una mujer no conozca el cuerpo de un hombre ni pueda estar familiarizada o sensibilizada con la respuesta sexual, porque posiblemente se va a relacionar en la vida con la otra persona. Y el pensar que somos tan diferentes, lo único que provoca son conflictos. Son diferencias. Entonces, pues es un libro que les va a servir porque viene toda la información también para los varones, para un cuerpo de niño. Sin embargo, también pues entiendo que los dibujos y las ilustraciones pudieran estar más encaminadas a las niñas. Siempre me preguntan los papás, híjole, pero es que mejor lo leo primero yo, ¿verdad? Como diciendo, no va a ser que diga algo que va en contra de lo que yo pienso. No puedes meterlos a una burbuja y dejar que no se den cuenta de lo que pasa. Hay mamás que me dicen, Laura, es que yo no concibo la homosexualidad o la orientación sexual. No quiero que se toque. Le digo, es que si no la tocas tú, alguien más va a venir a tocarla. Entonces es mejor tú transmite tu propia idea. Es que no está mal que para ti sean temas que generen ciertas inquietudes o que tengas tú una manera de verlo. Está bien, precisamente eso es lo importante, que tú puedas transmitir estas creencias que tú tienes. Ojalá sean creencias informadas y no sean creencias limitantes, sí, que no te estén pidiendo, que no te estén permitiendo relacionarte con el mundo exterior. Pero como escritora, como terapeuta, como educadora, yo te diría que lo leyeras al mismo tiempo, que generaras un vínculo de confianza. Exacto. Que en estos 20 minutos que le vas a dedicar a cada capítulo, sea también un momento para estrechar la comunicación y el lazo con tu hijo. Y eso es importantísimo, porque si no tenemos esta comunicación, este enlace con nuestros hijos, y menos en este tipo de temas, pues esto pudiera ser un pasito para comenzar. 20 minutos, ya lo escuchaste. Laura nos recomienda poder hacerlo. Digo, yo en lo personal aún no tengo hijos, pero sé que tengo que estar preparado y qué mejor, Laura, que empezar desde ahorita, porque o los educa alguien más o los educo yo, ¿no? Entonces, importante que lo podamos hacer desde ahorita. Que la gente diga, oye, pues sí es cierto, o sea, pero para eso, pues como nos dijo Laura, hay que abrir tu mente, hay que abrir tu corazón para poder hacerlo. Y jóvenes, adolescentes, vaya, a veces queremos ir en contra de lo que papá o mamá nos dice. Está bien, yo fui adolescente, todos lo fuimos, pasamos por esa etapa y seguramente ahorita que me escuchas, ay, otra vez me está diciendo lo mismo que me dice mi mamá. Mira, papá te quiere proteger, mamá te quiere proteger, te quieren cuidar, eso es lo único que quieren. A veces en ocasiones no sabemos cómo reaccionar, Laura, no sabemos cómo decir las cosas. Vaya, papás, no estamos en el mundo en el que nosotros crecimos, definitivamente es una realidad. Por eso es que ellos tienen otra información. Ellos tienen al alcance información que nosotros en su momento no teníamos. Hay que entendernos, entender las dos partes y comenzar a generar esos vínculos que tal vez no tenemos, o si ya los tenemos, fortalecerlos, Laura. Porque si no, imagínate cómo va a ser la relación papás, hijos y viceversa, ¿no? Vamos a terminar distanciados. Y todo por una mala comunicación, por malos vínculos. Que esto, a través de tu libro, pues me imagino que también se busca tener ese vínculo, ¿no? Y aparte de esa educación que podemos llegar a cultivar en nosotros, delimitando de ciertas creencias, por supuesto. Ahorita mencionaste, oye, no vaya a chocar con algo que yo pienso. A lo mejor sí,
porque de entrada no tenemos la educación sexual. Entonces, por supuesto, yo ahorita dije, va a chocar con muchas cosas. ¿Cuál es de mis cosas? Que yo no recibí una educación sexual. Que yo después, como tú dijiste, el internet, ¿no? Los libros, la escuela, y no siempre. Entonces, sí va a chocar con ciertas cosas a los que no estamos acostumbrados y le podemos llegar a tener miedo. Cositas que tenemos que romper con eso, Laura. Sí. Oye, genial el tema del día de hoy. Gracias por venirnos a compartir todo eso tan importante que yo creo que podemos de aquí abarcar muchísimo. Definitivamente vamos a estar aquí en otro tema compartiendo tanta información que te aseguro que a todos los que nos escuchan les llega bastante. Laura, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te puede localizar la gente? Ya nos dijiste que tu libro en cualquier librería de México, eso está genial para que vayan a la librería de su confianza y encuentren el diario de Cayetana. Pero ¿dónde te podemos encontrar? Platícanos. En redes sociales me encuentras como Laura Cueva Bienestar Integral o Laura Cueva Sexóloga. Mi página, que de ahí te lleva a todos los lugares, lauracuevasexóloga.com, así me encuentras, ahí me puedes escribir a través de las redes sociales, siempre compartiendo temas de educación sexual, de crianza, de desarrollo humano. Me especializo mucho en temas femeninos de mujer. Yo veo a las mujeres y a todo el tema de la sexualidad y a parejas. Y bueno, pues ahí desde la página puedes encontrar. Tengo una temporada de podcast que la titulé así, ahora que le digo, donde cada capítulo Genial. pues voy hablando de temas muy específicos. Y bueno, pues a que sigan los contenidos que estoy compartiendo constantemente a través de las páginas. Ya la escucharon, hay que seguir a Laura, por favor. ¿Quieres aprender un poquito más? Abre tu mente, tu corazón. Laura nos tiene muchísima información para compartir sobre estos temas. Y Laura, gracias por estar aquí en este espacio de Soliradio. Como siempre, es un placer. Gracias. Y recuerda, aquí simplemente te vamos a brindar estas herramientas para ti, para tu vida. Abre tu mente y tu corazón, lo volvemos a decir, porque es lo primero que tenemos que hacer para poder recibir toda la información que podemos tener a nuestro alcance. En este caso es información que te va a hacer crecer y generes esos vínculos emocionales y educacionales con tus hijos. Aplícalos y nos vemos en la próxima. Te veo volando hacia tus sueños.